Hola, 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 mi gente bella y apasionada por el mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismecito porque hoy les traigo un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense un cafecito, acomódense en su sillón favorito, porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y, lo más importante, de lo que dijo el padre de Hande sobre Kerem. Si escucharon bien, tenemos declaraciones que han sacudido las redes sociales y que nos han dejado a todos con la boca abierta. Así que si son tan curiosos como yo y quieren saber todos los detalles de este dramón, quédense hasta el final del vídeo. Pero antes de empezar, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Me encanta tenerlos a bordo y espero que se sientan como en casa. Y a los que ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo incondicional. Recuerden que este canal está hecho con mucho cariño para todos los amantes de las series turcas, los chismes de farándula y todo lo que tenga que ver con la cultura de Turquía. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que siempre tendrán contenido fresco y entretenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema de hoy. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Senkalkam Love is in the Air, conquistó corazones en todo el mundo. Eda y Serkan, sus personajes en la serie, se convirtieron en íconos de amor y romanticismo, y la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla. ¡Ay, mi gente, esa química que nos robó el aliento a todos! La noticia de su relación fue recibida con una enorme alegría por parte de sus fans, quienes los bautizaron cariñosamente como Anker. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y buenos deseos para la pareja, y cada aparición pública de Hande y Kerem se convertía en un evento mediático. Literalmente un evento. Donde quiera que iban, las cámaras los seguían, los fans gritaban, y el mundo entero se paralizaba. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos querían imitar. ¿Y quién no, verdad? Si eran pura miel. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. ¡Ay, el karma de la farándula! Después de varios meses de romance, comenzaron a surgir rumores de una posible crisis en la relación. Los fans notaron que Hande y Kerem ya no se mostraban tan juntos en las redes sociales, y que sus apariciones públicas eran cada vez más esporádicas. Las alarmas empezaron a sonar. Los rumores se intensificaron hasta que finalmente se confirmó lo que muchos temían: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El mundo Anker se vino abajo. La noticia de su ruptura causó una gran conmoción entre sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había separado. Fue como si se rompiera un pedazo de nuestros corazones. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción, y muchos se preguntaban qué había pasado para que una relación tan aparentemente perfecta llegara a su fin. Las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Desde infidelidades hasta problemas de agenda, todo se especuló. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han tratado de mantener su vida personal alejada de los reflectores. Priorizando su bienestar, claro que sí. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, y también ha incursionado en el mundo del diseño. Una mujer multifacética. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando como actor y también ha explorado otras facetas artísticas, como la producción y la dirección. Un hombre creativo y ambicioso. Pero a pesar de que ha pasado tiempo desde su separación, el fantasma de Anker sigue presente en la memoria de muchos fans. Es que el amor verdadero nunca se olvida. Y es que la química y el amor que Hande y Kerem transmitieron en la pantalla fueron tan intensos y reales, que resulta difícil para algunos aceptar que su relación haya terminado. Nos dejaron una huella imborrable en el corazón. Y es precisamente en este contexto, en medio de la nostalgia y la curiosidad de los fans, que surge la pregunta que nos ha traído hasta aquí: ¿qué dijo el padre de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin? Aquí es donde se pone bueno el chisme. Bueno, prepárense porque aquí viene la bomba. Agarren sus palomitas. Hace unos días, durante una entrevista con un medio de comunicación turco, el padre de Hande Erçel, Kaya Erçel, fue preguntado sobre la relación de su hija con Kerem Bürsin. Y su respuesta, mis amigos, fue impactante.
Preparemos los pañuelos porque aquí vamos. Según Kaya Ercel, él siempre apoyó la relación de Ande con Kerem y le tenía un gran cariño al actor. Palabras que llenan el alma. Dijo que Kerem es un hombre muy inteligente, talentoso y respetuoso, y que siempre trató a Ande con mucho amor y admiración. Puros halagos para Kerem. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Palabras bonitas y elogios para Kerem. Pero aquí viene lo interesante. Agárrense fuerte. Kaya Ercel reveló que a pesar de que le tenía mucho cariño a Kerem, él nunca estuvo del todo de acuerdo con la relación. Oh. Según él, Ande y Kerem son personas muy diferentes, con personalidades y objetivos distintos, y que a la larga, estas diferencias podrían ser un obstáculo para su felicidad. Las campanas de advertencia sonaron desde el principio. ¡Bum! ¿Lo ven? El padre de Ande, aunque reconocía las cualidades de Kerem, tenía sus reservas sobre la relación. Un padre siempre velando por la felicidad de su hija. Y según sus palabras, estas reservas estaban basadas en las diferencias entre Ande y Kerem. En la diversidad de sus mundos. Para entender mejor este punto, vamos a profundizar un poco en las posibles diferencias que Kaya Ercel pudo haber percibido entre Ande y Kerem. Si bien ambos son figuras públicas exitosas, sus caminos y trayectorias personales podrían haber influido en la percepción de su padre. Ande Ercel, con su belleza deslumbrante y su carisma natural, ha construido una carrera meteórica en el mundo del modelaje y la actuación. Su ascenso ha sido rápido y constante y ha logrado conquistar al público con su talento y su encanto. Además, Ande es conocida por ser una persona muy familiar y cercana a sus seres queridos. Su conexión con su hermana Gamze y su sobrina Mavi es innegable y juega un papel fundamental en su vida. Por otro lado, Kerem Bürsin, si bien también es un actor exitoso, tiene una personalidad más introspectiva y un enfoque más intelectual. Kerem es conocido por ser un apasionado de la lectura, el cine y la filosofía, y disfruta de conversaciones profundas y reflexivas. Además, Kerem ha vivido en diferentes países y culturas, lo que le ha dado una perspectiva más global y cosmopolita de la vida. Estas diferencias en sus personalidades y estilos de vida podrían haber sido un factor determinante en la opinión de Kaya Ercel. Tal vez él consideraba que estas diferencias podrían generar conflictos y desafíos en la relación a largo plazo. Un choque de mundos. Pero eso no es todo. Kaya Ercel también dijo que aunque le dolió mucho la ruptura de Ande y Kerem, él cree que fue lo mejor para ambos. Una decisión dolorosa pero necesaria. Según él, Ande y Kerem necesitan tiempo para crecer y madurar como personas, y que quizás en el futuro, cuando sean más maduros y tengan más claras sus metas, puedan volver a estar juntos. Una luz de esperanza en medio de la oscuridad. ¡Guau! ¿Qué les parece? El padre de Ande con estas declaraciones, ha abierto una puerta a la esperanza para los fans de Anker. La llama de la ilusión sigue viva. Aunque reconoce que la relación tuvo sus dificultades, no descarta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. El destino dirá. Por supuesto, estas declaraciones han generado una gran controversia en las redes sociales. El debate está abierto. Algunos fans están de acuerdo con el padre de Ande y creen que la ruptura fue lo mejor para ambos, priorizando el crecimiento personal. Otros, en cambio, se niegan a perder la esperanza y sueñan con una reconciliación. El amor es más fuerte. Y también hay quienes critican al padre de Ande por entrometerse en la vida personal de su hija. La línea entre padre protector y entrometido es delgada. Lo cierto es que las declaraciones de Kaya Ercel han reavivado el debate sobre la relación de Ande Ercel y Kerem Bürsin, y han dejado a los fans con muchas preguntas y especulaciones. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Volverán a estar juntos Ande y Kerem? ¿O seguirán caminos separados? Solo el tiempo lo dirá. El futuro es incierto, pero la esperanza es eterna. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla, recordar los momentos felices que nos regalaron como pareja y, por qué no, soñar con una posible reconciliación. Los recuerdos son tesoros. Al fin y al cabo, el amor es impredecible y a veces nos sorprende de las maneras más inesperadas. El amor es un misterio. Y hablando de amor, quiero recordarles que en este canal siempre encontrarán contenido hecho con mucho amor y dedicación para todos ustedes. Mi pasión al servicio de ustedes. Así que si les gustó este vídeo, los invito a que le den like,
lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es mi combustible. Además, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parecieron las declaraciones del padre de Ander Cell? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y a ver lo que piensan. Sus opiniones son importantes. Y eso es todo por hoy, mi gente bella. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy aquí para compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo turco. Un abrazo virtual para todos. Para recapitular un poco, hoy exploramos las impactantes declaraciones del padre de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Vimos cómo, a pesar de tenerle aprecio a Kerem, no estaba completamente de acuerdo con la relación debido a las diferencias entre ellos, pero tampoco descarta una posible reconciliación en el futuro. Un tema que sin duda sigue generando debate y esperanza entre los fans de Anker. El culebrón continúa. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Son la mejor audiencia del mundo. Ahora, como les dije, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo, compartan sus opiniones y me cuenten qué les pareció este vídeo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber sus teorías. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que siempre tendrán contenido fresco y entretenido para disfrutar. La diversión nunca termina. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Adiós. Hasta la próxima, chismosos. Sigan amando el mundo turco.